Hola, ¿qué tal? Vecina, vecino, nos encontramos nuevamente hoy lunes, como todos los lunes verdes de la Municipalidad de Macul. Estamos muy contentos de retomarlo luego de un descanso, porque ya saben, el lunes pasado fue 12 de octubre, día feriado, que no fiesta. Entonces estamos pues contentos de retomar, esta vez con un tema que nos han preguntado bastante, el control de plagas y de huerto y arbolado. Entonces tenemos a Danae Tapia, que es nuestra panelista habitual, eh, nuestra tallerista estrella nuevamente, así es que le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de contar, como siempre, con ella y bueno, pues vamos a continuar el ciclo de hoy. Ya saben que aquí abajito en el Facebook pueden ir poniendo sus preguntas y estaremos pues muy contentos de irlas dialogando, conversando, etcétera. Les adelanto, eso sí, que el taller de hoy, este día es la primera parte y la segunda parte la tendremos el primer lunes de noviembre. Es decir, hoy tenemos la primera parte, la próxima semana tendremos otro taller, el de consumo responsable, y la semana siguiente tendremos la segunda parte de este taller. Pues ya sin más, pues te saludo, Danae, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Un Muy saludo, bien. qué bueno. Un saludo a todos los que están hoy día entonces viéndonos en este taller. Bueno, como les comentaba Rodrigo, hoy día vamos a hablar sobre las plagas principalmente en el huerto y vamos a aprender a identificar los distintos tipos de insectos. Hoy día vamos a ver los insectos y en las próximas sesiones vamos a hablar sobre las enfermedades que están asociadas a nuestros cultivos en el huerto. Entonces hoy el objetivo es que aprendamos un poquito más de estos insectos que pueden convertirse en plaga. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, nosotros tenemos que considerar o ver al huerto o a la huerta como un ecosistema. Es un ecosistema a escala, en una dimensión más pequeñita, ¿cierto? En él se generan diversas relaciones entre los elementos vivos que sostienen toda la vida del huerto. Y para que esta huerta sea ecológica, debemos tener una alta diversidad de especies vegetales y animales, porque esto nos entrega información genética que le sirve a la huerta para enfrentarse a los cambios del ambiente. Entonces, mientras más biodiversidad, es mejor. Y en esa biodiversidad, nosotros nos vamos a encontrar con algunos insectos que posiblemente no vayan a ser deseados por nosotros en el huerto, pero debemos mantener un cierto equilibrio, es decir, estos insectos no van a desaparecer y lo ideal es que no desaparezcan del huerto, que nosotros podamos tener un nivel de tolerancia un poquito mayor al que siempre tenemos con respecto a lo que es tan higiénico, ¿cierto? Porque a veces los huertos nosotros creemos que debe ser un sistema muy ordenado y limpio, sin nada de insectos, pero la verdad es que son habitantes que deben estar de alguna manera en nuestros huertos, porque recuerden siempre, nuestro huerto es como un ecosistema y los ecosistemas son este conjunto formado por estos seres vivos y también por los elementos abióticos del sistema que habitan y que forman relaciones entre sí. Entonces, un huerto ecológico debe tener una alta diversidad tanto de insectos, de plantas y diferentes tipos de animales, pájaros, gusanos, en fin. Eso nos va a ayudar a mantener el equilibrio de las relaciones que se forman entre todos estos elementos. Ahora, lo ideal para tratar, si tenemos plaga o se llegan a convertir en plaga estos insectos o se forman o aparecen enfermedades en nuestros cultivos, es que nosotros hagamos un tratamiento del ecológico. Y aquí les voy a mostrar un poquito de la diferencia entre los tratamientos ecológicos y los tratamientos de origen sintéticos. Los tratamientos ecológicos no son contaminantes ni persisten en el ambiente, en el agua, en el suelo y, eh, y en contacto con él las propiedades no se van a perder. Tampoco van a traspasarnos a nosotros
sus propiedades o van a ser dañinas para nosotros, no son tóxicos para las personas ni para los animales. Sus periodos de bioseguridad son muy bajos o algunos incluso no tienen estos periodos en que hay que dejar que pase el efecto para que, por ejemplo, en los sintéticos, uno, si echa fumiga, por ejemplo, hay un periodo en que no puede acercarse a las plantitas ni consumir los alimentos desde ellas. No generan resistencias y suelen ser más específicos. Además que respetan la fauna auxiliar, es decir, toda la fauna que no es lo que específico de lo que queremos cultivar en el huerto, es decir, nosotros queremos cultivar las plantas, pero asociadas a esas plantas siempre van a haber pájaros, van a haber insectos, en fin. Entonces, estos tratamientos que son ecológicos no van a dañar a esa fauna auxiliar que muchas veces nos interesa tener en el huerto, como los polinizadores. En cambio, los tratamientos de origen sintético son persistentes en el medio, contienen algunos componentes que son contaminantes y que alteran las propiedades del suelo o del agua, y contienen algunos elementos también que son tóxicos para las personas y para los animales. Y además tienen este periodo de seguridad desde que se aplican hasta que nosotros podemos cosechar y consumir esos alimentos. Muchos de ellos además derivan del petróleo. Bueno, no existen los insectos malos ni las malezas malas, ¿ya? Nosotros a veces tenemos un concepto y llamamos o queremos categorizar a estos insectos y a estas otras especies más silvestres, más autóctonas, espontáneas, como malezas o insectos plaga. Pero ellos, como les decía antes, cuando nosotros tenemos un huerto que es ecológico, son parte de esa diversidad. El tema es que hay que mantener la huerta en un equilibrio ecológico para que no se conviertan en una plaga. ¿Ya? El concepto de plaga tiene relación con cualquier organismo que es competidor o es antagónico con un cultivo objetivo y cuyas poblaciones en niveles críticos, es decir, cuando aumentan mucho su población, son capaces de causar daños significativos de forma directa o indirecta sobre nuestras plantas. Pero cuando estas aumentan, o sea, estos insectos se convierten en plaga, lo debemos ver como un síntoma y no la causa del problema, sino que ellos empezaron a reproducirse mucho porque algo pasó en esos cultivos que permitió que ellos se desarrollaran en esa cantidad. Bueno, en esta parte del taller vamos a ver solamente los insectos que pueden convertirse en plaga y en la próxima sesión vamos a ver las enfermedades y vamos a hablar sobre los distintos manejos ecológicos que debemos tener en nuestro huerto. Bueno, uno de ellos entonces es mantener la biodiversidad, porque eso ayuda a mantener el equilibrio entre los insectos y otros elementos, para que estos no se salgan de control. Estudiaremos los insectos por dos razones principales. Una, son la clase más numerosa de animales y más diversa del planeta, alrededor de 1 millón de especies descritas, y no sabemos el resto. De hecho, ese porcentaje que conocemos es muy pequeñito comparado con lo que debería existir. Y porque sus relaciones con la agricultura son complejas y son diversas. Ahora, entre las principales insectos que son potencialmente plagas para la agricultura, encontramos a los insectos chupadores, a los insectos masticadores, barrenadores, a los ácaros, las arañitas, los nemátodos, que son gusanos, las babosas y los caracoles, y también en algunos casos las hormigas. Ahora vamos a estudiar un poquito de cada uno o ver las características de cada uno de estos grupos. Los insectos chupadores son los más comunes y dentro de ellos se encuentran los pulgones, las cigarras, los chinches, las cochinillas, los trips, las moscas blancas. Estas especies suelen atacar cereales, especies leguminosas, hortalizas y flores, y lo que hacen es chupar la savia de las plantas, ya lo que originan heridas en estas plantitas y terminan marchitándose o secándose. Y además muchos de ellos suelen transmitirle virus, enfermedades como virus, a las plantas. Los insectos masticadores, en este grupo vamos a encontrar
a los escarabajos, a los gusanos, pueden ser trozadores o cortadores, a las pulguillas, los grillos, las langostas, ¿cierto? Los saltamontes, grillos, algunas hormigas, entre otros. Estos también atacan con frecuencia plantas como los cereales, las leguminosas, las hortalizas y las flores. Y al destruir el sistema foliar, es decir, la hoja de la planta, lo que hacen es disminuir la actividad fotosintética de ellas, es decir, las plantitas ya no pueden generar su propio alimento en la cantidad que la necesitan, porque se alimentan estos insectos de las hojas, los tallos, los pequeños brotes, y muchas veces de los frutos y de las semillas. Y los daños que aparecen son cortes o perforaciones en las hojas. Tenemos también los insectos barrenadores. Entre ellos encontramos una de las más comunes que ustedes van a ver, es la mosca blanca. Las polillas, la mariposa de la col, los gusanos, alambres, y ellos barrenan entre los tallos y los frutos, es decir, van dejando unas especies de huella, minas, entre las hojas y los frutos. También afectan a los cereales, a las leguminosas, las hortalizas y las flores. Debilitan al hacer estos surcos en las hojas, en los frutos, en las flores, van debilitando el sistema foliar de las plantitas y forman especies de galerías. Ustedes seguramente se han fijado cuando han visto en sus hojitas que hay como unos surcos gruesos en la hoja o en los tallos, en las flores o en los frutos. ¿Ya? Esos son entonces insectos barrenadores y terminan matando y secando a las plantas. También tenemos los nemátodos. Estos atacan principalmente los cultivos hortícolas. Y los nemátodos, estos gusanitos, viven en el suelo, por lo que no se ven a simple vista. Se alimentan de la savia, atacando principalmente a las raíces. Y en las raíces se forman unas especies de tumores, de nódulos, ¿ya? Y por eso también es difícil de saber y de ver cuando las plantitas están atacadas por los nemátodos. Las plantas entonces con el ataque de estos nemátodos no se desarrollan, su rendimiento es mucho menor y se marchitan llegando a morir. También tenemos especies de ácaros, que son estas pequeñas arañitas que también atacan leguminosas, hortalizas, frutales, los pastos y también algunas especies forestales. Estos ácaros, bueno, como son arácnidos, tienen 8 patitas, ¿ya? Y lo que hacen es chupar la savia de las plantas, principalmente de las hojas y de los frutos. Raspan las hojas y succionan la planta, debilitándola. Estas arañitas son muy pequeñitas, son microscópicas, como la arañita roja, que lo único que vemos nosotros son las pequeñas pelitos, las telarañas que van formando alrededor de la planta. Y cuando sus ataques son muy severos, pueden llevar a la muerte a las plantas. También tenemos las babosas y los caracoles, que estos son moluscos que no tienen pata, por lo tanto se arrastran, se desplazan y dejan como huella una sustancia que es como plateada, ¿cierto? Es lo que vemos, estos caminitos que van dejando los caracoles y que es pegajosa. Atacan principalmente de noche o al amanecer, o cuando hay días nublados y después de mucha lluvia, o cuando se ha regado la tierra. Son voraces, se comen las plantas, las hojas principalmente, muy rápidamente, ¿ya? Y finalmente tenemos las hormigas, que, bueno, ustedes saben, las hormigas son insectos sociales y que lo que provocan es la defolación total o parcial de las plantas. Dejan los puros tallitos a veces de las plantas, ¿ya? Pero las hormigas aparecen cuando hay otros insectos que se han convertido en plaga antes. Esto también es como un síntoma cuando vemos hormigas atacando las plantas. Ahora vamos a ir viendo las principales especies que tienen este potencial de convertirse en plaga. Primero vamos a ver los pulgones. Estos insectos tienen el aspecto de pequeños granitos de arroz y hay de varios colores. Los que vamos a ver siempre cuando aparecen son de color verde o blancos y cuando están
infectados, han sido parasitados por una microavispa, se ponen de color negro, ¿ya? Entonces existen, a los pulgones los atacan otros insectos como estas microavispas o también las chinitas, las mariquitas que se los comen. Los pulgones entonces se alimentan de los jugos de las plantas, tienen un pico que es chupador y que absorben la savia de las hojas, los brotes y los tallos y forman grupos muy numerosos que se encuentran por el en vez de la hoja. Y además secretan una cerilla, una mielecilla, que es la que atrae a las hormigas y también no permite que la planta se le resbale el agua, por lo tanto el agua empieza a quedar contenida en las hojas o en ciertos lugares donde están estos insectos y aparecen los hongos, principalmente la fumagina, que es este hongo de color negro, como un polvillo negro. Bueno, los daños que provocan en las plantas son el enrollamiento. Vamos a ver que las plantitas van a tener sus hojas enrolladas y vamos a ver grupos de estos insectos agrupados en los tallos debajo de las hojas. También se deforman los brotes y les empiezan a salir algunos puntitos amarillos. En la época que hay que tener más ojo con ellos es en esta época de primavera y a finales del verano. Por lo tanto, si van a aplicar algún producto o biofermentado, plaguicida, debe ser en esta época. Bueno, aquí los vemos entonces cómo se agrupan en los tallos y en la parte de atrás de las hojas, en el en vez de las hojas, y cuando los vemos de este color negro es porque están parasitados por esta microavispa. Ideal que hagamos un manejo o idealmente hacerlo preventivo, pero si ya encontramos la plaga, idealmente hacer aplicar estos productos durante esta época, que ya empezó el calor, así que hay que apurarse en aplicar los productos para eliminar los pulgones. Aquí, bueno, les mostraba distintos pulgones en distintas especies. Aquí también hay una colonia de pulgones que son lanígeros, es decir, hacen una especie de lanilla para protegerse. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué remedios bioplaguicidas podemos utilizar para eliminar los pulgones cuando se han convertido en plaga? Pulverizar las plantas con agua jabonosa. Ojalá que sea un jabón de tipo potásico. Ya estos jabones los venden en algunas tiendas especializadas de jardinería y también en grandes tiendas pueden encontrar. Si no tienen o no pueden acceder al jabón potásico, les sirve el jabón casero o gringo, que es ese blanco para lavar la ropa. Ya ese lo rayan y lo mezclan con agua y después lo rocían encima de estos insectos. Luego de eso, esto es para sacarle esa mielecilla que tiene y sacarle entonces esa protección que forman encima. Luego de aplicar el jabón potásico, que puede ser a la hora después o al otro día, hay que aplicar algo que elimine el pulgón en sí. Y aquí podemos utilizar un purín de ortiga. Este purín hay que dejar las hojas del purín, más o menos es 1 kilo de ortiga fresca, durante unos 15 o 20 días en 5 litros de agua. Y luego vamos a filtrar ese líquido, es decir, vamos a retirar todas las hojas, vamos a filtrar y vamos a diluir 1 litro de ese purín en 20 litros de agua y luego lo vamos a pulverizar a rociar sobre todas las plantitas que tengan estos pulgones. También podemos hacer un biopreparado con colillas de cigarro y agua. Y lo otro que podemos hacer es atraer a las chinitas, porque ellos son depredadores de los pulgones y de las cochinillas. Lo otro que podemos aplicar si no tenemos o no podemos hacer purín de ortiga o las colillas de cigarro es también comprar aceite de NEM, que se aplica también después de haber aplicado el jabón potásico. Las cochinillas o conchuelas también son insectos que poseen una especie de coraza atrás, como una costra que los protege de los insecticidas. Y aquí hay muchas especies, hay muchos tipos, desde las que son como bolitas de algodón
hasta las que tienen unas corazas con una H. Se alimentan de los jugos, aparecen en las hojas y en los tallos, incluso algunos en las raíces de algunos cactus. Y al igual que los pulgones secretan esta mielecilla, esta cera que los protege. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí se ven cómo tienen esta coraza que los protege. ¿Sí? Hay algunos de estos, por ejemplo, que tienen esta como H encima de esta caparazón. Hay de distintos colores, como esta que vemos aquí en naranjo. ¿Cuál es la diferencia con los pulgones entonces? Esta coraza, esta como costra que tienen encima. Acá tenemos otras que son acalanadas y que generan esta pelusilla blanca. ¿Qué podemos hacer entonces contra estas cochinillas? También aplicar los mismos productos que aplicamos contra los pulgones. Un jabón potásico potente para limpiar, sacar esta mielecilla, esta cera con la que se protegen, y luego aplicar un insecticida con un biopreparado que hagamos en nuestros hogares. También podemos encontrar los chanchitos blancos. Estos quizás no son tan conocidos o no los podemos identificar tan bien. Estos insectos también succionan la savia y tienen un aspecto muy similar a los chanchitos de tierra, pero muchísimo más pequeños. Son de color blanco y tienen un ápice que se proyecta desde su cuerpo. También están recubiertos por una secreción blanca que es parecida a un algodón, y cuando tienen sus huevitos se genera mucho más de esta como sustancia algodonosa, ¿ya? Viven también en colonias, se ubican principalmente en los tallos y en las intersecciones de las hojas, y no son visibles hasta que se convierten efectivamente en una plaga. Entonces aquí los podemos encontrar, ¿cierto? Que tienen este cuerpo como segmentado, esta coraza como segmentada. Y los daños de cuando los chanchitos se alimentan lo podemos ver en los frutos. Vamos a ver esta especie de pelusilla blanca y vamos a ver los frutos con estos chanchitos blancos con decoloración, ¿cierto? Y esto es producto de que ellos se están alimentando de los frutos. Acá vemos una foto más macroscópica de cómo se ve el efecto del agua sobre esta cera, esta mielecilla que producen para protegerse. Bueno, todos estos insectos que vimos recién producen esta mielecilla, esta especie de cera, que es dulce y por lo tanto atrae a las hormigas. Y la aparición de las hormigas es cuando ya hay una gran cantidad de estas especies plagas. ¿Qué remedios podemos utilizar? Los mismos que vimos anteriormente para los pulgones y las cochinillas. Primero, pulverizar sobre las plantas un agua jabonosa con jabón gringo o jabón potásico, y luego rociar una hora después o al otro día una preparación que sea un plaguicida, como el del purín de ortiga. La arañita roja es un ácaro. Estos, como les decía antes, son muy difíciles de ver a simple vista porque son muy chiquititas. Si tienen una lupa van a poder observarla. Y además lo que sí van a ver a contraluz van a ser las telitas de arañas muy finitas que dejan sobre las plantas. Atacan sobre todo las hojas, las deforman, producen agallas y se decoloran. No sé, los que tengan parra, por ejemplo, se van a dar cuenta de que la arañita roja ataca a todas las parras, que van a empezar a ponerse de una coloración café, media amarillenta. Y van a ver encima estas telitas muy pequeñitas de araña, muy finitas. Aparecen con la sequedad, por eso aparecen casi siempre después en el verano. Y si se aumenta la humedad, se debilitan, ya el agua las perjudica. Existen acaricidas específicos para su control. Esto es como vemos, aquí es como vemos, aquí se muestra, ¿cierto?, unas hojitas de parra y de otras plantas donde vemos el efecto. Aquí se dan cuenta está esta tela de araña muy finita que deja sobre las hojas, sobre los tallos. Y si nosotros la observamos con una lupa, vamos a poder verla. Son de este color medio
rosadito, anaranjado y muy pequeñitas. Pero si se fijan, van a contar ahí las 8 patas. ¿Qué remedios podemos utilizar sobre ellas? También nos sirve el purín de ortiga, el aceite de NEM, que lo podemos usar de forma preventiva, es decir, rociar las plantas en esta época de primavera y al principio del verano. Y cuando ya está la plaga, podemos usar azufre, que su aplicación es permitida en la agricultura ecológica, pero su uso continuo inhibe el crecimiento de algunos microorganismos que son benéficos, por lo tanto hay que utilizarlo con cautela. También podemos usar té de humus para regar el suelo y para limpiar las hojas, y algunos tipos de preparado que vamos a explicar la próxima semana, que se llama Apache, y el jabón potásico para limpiar las hojitas. Bueno, los thrips son insectos muy diminutos que son de color negro o amarillito, son como pequeñas tijeretas y producen manchas blancas y pálidas en los pétalos y en las hojas. Estos thrips aparecen en temperaturas cálidas, es decir, ya aparecen en el verano, por lo que, igual que la arañita roja, se pueden combatir pulverizando agua sobre las zonas afectadas en la noche. Ojalá siempre hacer las pulverizaciones de noche o muy temprano en la mañana. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces este thrips, ¿cierto? Que parece una tijereta. Lo que hace es romper y deshidratar las células de las hojas de las plantitas. Las plantas también, las hojitas pierden el brillo porque no tienen esa capa cerosa que las protege. Las hojas de las plantas también tienen una especie de película de cera que evita que el agua quede retenida y caiga por la hoja y no se formen hongos. Aquí tenemos entonces, estos también son difíciles de ver a simple vista, tienen que tener una lupita para poder observarlos. Entonces tenemos de este color negro y color amarillo. Y los daños que dejan en las plantas también son la decoloración y estos surcos sobre los frutos. Igual que antes, podemos usar el jabón potásico. Esto hace que se reblandezca este exoesqueleto que tienen estos insectos, por lo cual se debilitan. Y además después podemos aplicar a algún otro producto, como un biopreparado de ajo o el aceite de NEM. La mosquita blanca es muy, muy pequeñita, tiene unos cuantos milímetros, y esto es uno de los más, como junto con los pulgones, de los que más podemos observar en las plantas del huerto. También chupan la savia de las hojas y provocan daños parecidos a los pulgones. También secretan esta especie de mielecilla que atrae a las hormigas y que termina formando también fumagina porque se va quedando retenida el agua, la humedad. Suelen ocultarse también en el envés de las hojas y también se combaten con estos insecticidas o bioinsecticidas caseros que les mencionaba antes. Bueno, aquí tenemos entonces la imagen de estas mosquitas blancas. También tienen esta especie de lanilla o polvillo blanco y así se observan en las hojas de nuestras plantitas. Las vamos a encontrar sobre todo en el envés y van a estar asociadas a esto oscurito que es la fumagina, que es este hongo que genera esta especie de polvillo negro. Bueno, remedios que podemos utilizar: podemos cultivar albahaca entre medio de nuestros cultivos objetivos porque son repelentes de estos insectos. Y también menta, que es una planta que es trampa, que va a atraer a las mosquitas y las va a sacar entonces desde nuestros cultivos objetivos. Si ya están en nuestras plantas, lo que podemos hacer es nuevamente aplicar el jabón potásico o el agua jabonosa del jabón que tengamos en la casa, y luego un bioplaguicida, que puede ser el biopreparado de ajo, de Apache o el aceite de NEM. También vamos a encontrar en nuestros huertos distintos tipos de caracoles y babosas. Ya esto es mucho más fácil
poder verlas porque roen las plantas y dejan unos rastros de esta babita que es cristalina, ¿cierto? Que parece como un rastrito de plata. ¿Ya? Y aparecen sobre todo en las noches y cuando hay mucha humedad. Ahí podemos verlos a los caracoles y a las otras orugas devorando, dejan tremendos forados en las hojas principalmente. Y el daño que provocan de forma más indirecta es a los frutos porque se debilitan las plantas. Bueno, las orugas son larvas de mariposas, ya estas se van a convertir en algún momento en mariposas y idealmente no deberíamos eliminarlas porque las mariposas son polinizadores, ¿cierto? Entonces lo ideal es controlarlas, pero no eliminarlas completamente. También devoran las hojas y los tallos y pueden eliminarse a mano, ¿cierto? Poder sacar las orugas y trasladarlas hacia otras plantas, hasta estos cultivos trampa, por ejemplo, que son, las vamos a hacer específicos para que estén estos insectos y no molesten o no interfieran en la producción de nuestros cultivos. Ahí vemos entonces la diferencia, las orugas dejan estos hoyos dentro de las hojas y los caracoles empiezan casi siempre a comer desde las orillas. ¿Qué remedio podemos utilizar de forma preventiva? Podemos obtener tierra de diatomeas, que también las pueden encontrar en lugares especializados de jardinería, o atraparlos en la noche y llevarlos a otro espacio verde abierto lejos de nuestros cultivos o a estos cultivos trampa que les mencionaba antes. Podemos también, cuando ya están y ya las sacamos, para evitar que vuelvan, regar con café diluido, un biopreparado de ajo o espolvorear, hacerles como una especie de cerco a nuestros cultivos con bicarbonato de sodio o cenizas. Bueno, otro de los organismos que pueden ser o que se vayan a convertir en plaga pueden ser los nemátodos, estas especies de gusanos, que son muy pequeñitos, tienen esta forma de lombriz y están en los suelos. De hecho, están de forma abundante en los suelos y no siempre se llegan a convertir en plagas. Pero cuando lo hacen, atacan principalmente a las raíces y viven de forma parasitaria en las raíces. Forman estas agallas, estos nudos en las raíces donde se asocian. ¿Qué es lo que vamos a ver en la planta? Una madurez adelantada o retardada de los frutos. Vamos a ver plantas mucho más pequeñas. También se va a retrasar la aparición de los brotes, va a disminuir el rendimiento de la planta. Puede observarse clorosis, es decir, un amarillamiento en las hojas y varias plantas van a tener estos síntomas, varias especies distintas de plantas van a tener estos síntomas en la huerta. Además, las raíces van a ser mucho más cortas y vamos a verlas con unas coloraciones negras o pardas, ¿ya? Las raíces generalmente son blanquitas, color beige, amarilla. Y vamos a ver también que tienen estos nódulos, estas raíces como hinchadas. Y adentro de eso van a estar estos nemátodos. Como forma preventiva para la aparición, podemos hacer una rotación de cultivos. Esto, de hecho, es una práctica que se utiliza en la agricultura ecológica para reducir la población de estos nemátodos en el suelo. También se puede hacer abonos con estiércol, con humus o con compost para reducir el número de los nemátodos. Utilizar plantas repelentes como la ruda, la caléndula, la dalia o la margarita. Plantar entre una temporada y otra abono verde de leguminosas, haciendo que el suelo sea más rico en nutrientes. Como remedio, ya cuando están las plantitas enfermas y efectivamente comprobamos de que tienen estos gusanitos en las raíces, una de las acciones que podemos hacer es la solarización con plásticos, es decir, cubrimos ese bancal, le sacamos todas las plantas y cubrimos el bancal con un plástico que deje pasar la luz y lo ponemos como por 50 días. Eso va a hacer que el suelo se caliente, llegue a una temperatura bastante alta y se eliminen todos estos organismos que pueden ser patógenos o pueden ser plagas. También lo podemos
biosolarizar con estiércol, poniendo estiércol fresco sobre el bancal. Y también se puede usar, aunque menos efectivo, algunos depredadores de nemátodos, como otras bacterias o hongos que los ayuden a controlar, pero esto también hay que tener más conocimiento para poder aplicarlo. Entonces, bueno, a modo de resumen, vemos que las plantitas van a tener distintos daños por efecto de distintos tipos de organismos que pueden convertirse en plaga. Como se ve en el resumen de esta imagen, en los pulgones los vamos a ver en los tallos y cerca de donde aparecen las hojitas de las plantas y en el en vez de las plantas. Pueden tener un color verde, amarillo, y cuando ya están, esta microavispa los ha parasitado, es decir, se mete dentro del pulgón, se observan de este color negro, y ahí es una buena ocasión para eliminarlos porque van a estar débiles. Vamos a ver también el efecto de las orugas, ¿cierto? Las orugas, vamos a ver estos orificios en las hojas, por el interior, adentro de las hojas, y de los caracoles los vamos a ver por la orilla. Las especies que son minadoras, vamos a encontrar estos surcos dentro de las hojas. Los ácaros, vamos a ver, en este caso que vimos la arañita roja, estos pequeños pelitos que van formando estas telas de araña que se ven a contraluz, y la decoloración de las hojas. Y también van a empezar a enroscarse, igual que en los pulgones, también se enroscan las hojitas. Las cochinillas, bueno, ahí dependiendo del tipo de cochinilla, la vamos a encontrar sobre la hoja y sobre los tallos. Y como les había dicho antes, los gusanos, los nemátodos que vamos a encontrar asociados a las raíces entonces de las plantas. Aquí es más difícil verlas porque vamos a tener que sacar la planta para observar sus raíces y ver si efectivamente tienen nemátodos. Esto es después de haber descartado cualquier otra enfermedad o plaga. Bueno, muchas gracias entonces por este taller de hoy. Aquí les dejo algunas referencias, ahí pueden pedirle a Rodrigo la presentación también con la información. Y bueno, en la próxima sesión vamos a ver las enfermedades y vamos a ver los principios del manejo ecológico de las plagas y las enfermedades. Si tienen preguntas, me avisan. Bueno, pues muchísimas gracias, Danae. Ha sido súper interesante la exposición, como siempre, muy, muy interesante. Y bueno, antes de ir con las preguntas, como siempre, quisiera saludar a quienes están hoy día con nosotros en vivo. Yo sé que muchos de ustedes son entusiastas de estos lunes verdes y les agradecemos muchísimo. Algunos son pues forofos que nos escriben siempre y nos están mandando preguntas, etcétera. Entonces, bueno, pues voy a empezar por saludar a la Sala Cuna y Jardín del Ranchito, a las tías que siempre nos están saludando y enviando también algunos muy interesantes aportes. Vamos a saludar, por supuesto, como siempre, a nuestros compañeros de la DEMAOS que están ahí, pues, trabajando en el terreno, están como siempre, dejando todo para poder servir a la comunidad, a los vecinos y vecinas. Hemos recibido saludos, no los puedo nombrar a todos, pero tenemos ahí a Mercedes González, a Araceli Muñoz, Lucia Hermosilla, que agradecen mucho pues estas instancias. Don Sergio Poza, como siempre, los saludo, pues que están aquí también hoy día en este taller. Vamos a ver algunas preguntas. Siempre comentándoles que tenemos la próxima, dentro de 2 semanas más tenemos nuevamente taller.
de este mismo tema, así es que algunas preguntas que no sean contestadas hoy, pues las contestaremos dentro de un par de semanas. Las primeras son, ¿qué tan cierto, nos pregunta María Fernanda Muñoz, es que el agua con colilla sirve para eliminar los pulgones? Y no que sea feliz lunes. ¿Cuál es la recomendación más natural y ecológica para convertir el insecto que deja hoyitos en las plantas? Nos pregunta Iris Enríquez, y también ella nos pregunta, nos pide si podemos dejar el material, por supuesto que los vamos a dejar. No sé, Danae, si puedes contestar por mientras de esas preguntas. Sí, súper. Bueno, el agua con las colillas es efectiva y sobre todo si la mezclamos con ajo o con ají, ¿ya? Ahí tienen una mayor efectividad aún. Ahora, la colilla, en realidad lo que necesitamos no es la colilla en sí, ¿ya? Ahí yo le puse colillas porque es el cigarro, es el tabaco. Entonces, los que tengan hojitas de tabaco, es el tabaco lo que necesitamos de los cigarros, no la colilla específicamente, porque la colilla ya tiene el filtro, por decirlo así, tiene una serie de metales pesados y otros elementos que son tóxicos. Entonces, idealmente cuando les quede en la colilla de cigarro tabaco, la hoja, eso es lo que tenemos que recuperar de la colilla del cigarro. O si tienen tabaco, ¿ya? O sea, yo sé que no en todas las casas o en todos los huertos las personas plantan tabaco porque además no es muy legal, pero si pueden tener una plantita de tabaco o los que compren tabaco, es la hojita de tabaco y sobre todo si lo usan, como les decía, mezclada con ajo o con ají, es efectivo. Pero lo más efectivo y lo principal es que antes de aplicar el bioplaguicida, apliquen el jabón, ¿ya? El agua jabonosa, con jabón potásico o con el jabón gringo o Popeye que tengan en la casa, ese que se ocupa para lavar la ropa. Porque si no le quitamos esta mielecilla, esta capa cerosa, el bioplaguicida no va a hacer efecto sobre el insecto. Y la segunda pregunta, que es con respecto a estos insectos que dejan los hoyitos en las plantas, que son o pueden ser orugas o pueden ser caracoles. La forma más ecológica, desde mi punto de vista, es sacarlas, no eliminarlas, sacarlas y ponerlas en otras plantas que a ellos les gusten, pero que no sean nuestros cultivos objetivos. Y por eso la próxima semana vamos a hablar de este manejo, de las técnicas del manejo ecológico, donde nosotros podemos poner plantas trampa o plantas que atraigan a estos insectos que pueden ser plaga para que no se vayan a nuestros cultivos objetivos. A los caracoles, a las orugas les gustan mucho las hojas. Entonces podremos tener otro cultivo un poco más alejado de nuestros cultivos principales con plantas con hojas grandes que a ellas les gusten. Y si aparecen en nuestros cultivos, removerlas y llevarlas a este otro lugar y poner estos cercos puede ser de bicarbonato o de ceniza. Mira, en relación a justamente ese control, nos pregunta Jessica Riquelme qué se puede hacer cuando hay plaga de chanchito, que es una que siempre nos están preguntando, y también Iris Enrique nos dice cómo se usa el jabón potásico, si puede ser un poco más como práctico, como explicándolo. Y bueno, Iris, que nos pregunta sobre si se pueden tener gallinas y gallos en la comuna. La verdad es que no quiero inventar una respuesta, así que no lo tengo claro, pero me comprometo para la próxima semana, la siguiente, tener una respuesta, ¿ya? Y si no, también nos puedes preguntar al correo electrónico de la DMAOS, dmaos@munimacul.cl, ¿ya? Entonces, otra pregunta que tenemos también es, a ver si la encuentro. Bueno, si nos puedes por mientras explicar, aquí también la misma Iris nos decía, ¿cada cuántos metros surte efecto la planta de menta y albahaca? Si nos puedes contestar por mientras esas preguntas de Anae. Súper. Con respecto a la primera pregunta, que era la de los chanchitos, supongo que se refiere a los chanchitos que les pasé ahora, que son los chanchitos blancos, ¿ya? Esos chanchitos blancos es lo mismo que los otros insectos que les nombraba que tienen esta cera o que forman esta mielecilla. Entonces se manejan de la misma manera. Ahora, si son chanchitos de tierra,
los chanchitos de tierra no hay que eliminarlos porque son parte del proceso de descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, es súper importante que hayan chanchitos de tierra para que haya materia orgánica y hayan nutrientes disponibles para que se alimenten nuestras plantas, ¿ya? Si son los chanchitos blancos, eso, como les decía, con jabón potásico y después con un bioplaguicida que los elimine, como el purín de ortiga o el biopreparado de ajo o los otros que les mencioné. Ya con respecto al jabón potásico, el jabón potásico es un jabón que venden. Es un jabón como muy artesanal que se produce, en vez de hacerlo con sodio, se hace de potasio, ¿ya? El proceso de saponificación. Entonces, este jabón que se hace con la saponificación con potasio, lo venden en algunas tiendas de jardinería. Incluso ahora lo están vendiendo en como las grandes tiendas y vienen en potes, en frascos. Y eso se diluye. Ahí ustedes van a ver la cantidad, de acuerdo al que compren, cuánta cantidad se debe diluir en cuánta cantidad de agua. Si ocupan, no encontraron jabón potásico, no lo pudieron encontrar en ninguna parte, y necesitan poner agua con jabón para sacar esta cera, ¿cierto? Que tienen los chanchitos, las mosquitas, los pulgones y todos los que vimos que generan esta cera, van a rallar un jabón gringo o jabón Popeye, lo van a rallar entero y lo van a mezclar con agua. Y esa mezcla la van a pulverizar sobre las hojas. No sé si soy yo o se ha quedado apagado. Al parecer se quedó pegado la conexión. No sé, Juan, si estás ahí. Ah, sí. Bueno, al parecer Danae está teniendo algún tipo de dificultad técnica. Se ha quedado pegado su internet, me están avisando. Antes de concluir, a ver si podemos resolver estos temas, como yo no soy especialista, no voy a intentar responder las preguntas de Danae. Sí, recuerden que tendremos en un par de semanas más este taller y vamos a contestar todas las preguntas que están surgiendo. Sin embargo, quisiera decirles un par de cuestiones. La primera es que vamos a continuar con los talleres. La próxima semana tenemos uno muy interesante de consumo responsable. Luego tendremos la segunda parte de este taller. Luego tendremos unos talleres de reciclaje. Así es que se viene un ciclo bien interesante para que nos ayuden también a difundirlo. Otra cuestión es, como siempre, agradecer pues a los equipos técnicos, a comunicaciones que nos apoyan muchísimo con los afiches, con la difusión, etcétera. En el caso de la DITEC, con las transmisiones, que siempre les estamos nosotros sacando canas blancas, así que muchas gracias a Juan y a todo el equipo de la DITEC, y por supuesto, como siempre, el equipo de la DEMAOS, quienes nos están apoyando con los contenidos. En ese sentido, tanto Danae como yo no somos más que las caras visibles de un proceso y de un grupo humano que intenta pues, mejorar las condiciones socioambientales de toda la comuna. Una cuestión que nos están comentando es que nos dice Iris que tenía algún problema para recibir los correos, para que le recibiéramos los correos. Yo le pido a Iris que nos tenga paciencia, que nos vuelva a escribir, y si no, a lo mejor, si es que hay alguna dificultad, me puede escribir a mi correo, Iris. El correo es rcabezas
rcabezas@munimacul.cl, rcabezas@munimacul.cl. Y por último, antes ya de despedir el taller de hoy y agradecer como siempre la sintonía, la buena onda, los comentarios, las preguntas, quisiera invitarles a que no se pierdan este proceso cívico que estamos teniendo durante esta semana. Cualquiera que sea su opción, vaya, ejerza su derecho, vote, participe y sigamos trabajando por tener un país, una ciudad, una comuna, una comunidad, un barrio más digno, más participativo y mejor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.